Hola, iniciamos nuestra segunda parte de la clase 2 de pensamiento lógico matemático que corresponde a razones, proporciones y porcentajes. En la parte 1 habíamos visto razones y ahora vamos a ver lo que es proporciones. Recordemos nuestro índice. Tenemos razones que ya lo vimos en la primera parte de la clase 2 y ahora nos toca proporciones, que sería nuestra segunda parte, como les comentaba. Entonces vamos a ayudarnos de nuestra guía que ustedes tienen. Tenemos proporciones. Una proporción es la igualdad de dos razones. Ya vimos lo que eran las razones, ahora vamos a igualar estas dos razones. Tenemos A sobre B es igual a C sobre D. Entonces esto lo podemos escribir también de esta otra manera, como aparece acá, y tenemos A sobre B, o dos puntitos sobre B, es igual a C sobre D, que es exactamente como se escribe de esta otra forma. Y acá podemos identificar mejor lo que se llaman los términos extremos, que son los que están en las partes distales, ¿cierto?, de nuestra ecuación. En este caso sería A y D, los términos extremos, y los términos medios son los que están, como bien dice su palabra, en el medio, la B y la C. Eso es para ir entendiéndonos cuando hablemos de términos medios o términos extremos. Y se lee, ¿cómo vamos a leer esto? Vamos a leer como A es a B, como C es a D. Esa es nuestra ecuación. Bien. Entonces tenemos una propiedad fundamental. Y dice así, en toda proporción, porque ahora estamos viendo, recuerde, proporciones, el producto de los términos medios, de lo que habíamos visto aquí arriba, de los términos medios, es igual al producto de los términos extremos, teorema fundamental de las proporciones. Entonces, vemos acá que para escribir esto de otra forma, recuerde que es una igualdad, decimos que A multiplicado por D, o sea, A por D es igual a B por C. ¿Bien? Ok. Vamos entonces ahora a tomar nuestra pizarra. Ahí va a ir nuestra pizarra. Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos que, decíamos que A partido por B era igual a C partido por D. Aquí siempre nosotros tenemos que imaginarnos que una ecuación tiene esta parte que es fundamental, que es el signo igual. Es decir, todo lo que yo haga en la parte izquierda para mantener ese signo igual, también tengo que hacerlo en la parte derecha. Hay una manera bien didáctica de entender esto de la ecuación, de la igualdad, ¿cierto?, de ecuaciones, que es la siguiente. Podemos imaginarnos, y aquí apelo a su imaginación también, porque mi capacidad de dibujo no es de las mejores, pero imagínense que tenemos aquí una balanza de estas de tipo como de la justicia. ¿Se da cuenta? Esta que tenemos aquí. Entonces, si yo agrego algo aquí, en este lado, para que la balanza quede igual y no se me balancee hacia un lado o desbalancee, tengo que agregar la misma cantidad que agregué al otro lado. Así uno se empieza a entender un poquito mejor esto de las ecuaciones. Por lo tanto, si yo tengo, volvamos a nuestro A partido por B y es igual a C partido por D, decimos que vamos para pasar o para sacar, por ejemplo, un número, para sacar este número, esta letra que está aquí de la ecuación, la queremos
pasar para el otro lado, la pasamos haciendo lo contrario que está haciendo ella. Aquí está dividiendo y la vamos a pasar para el otro lado multiplicando. Pero esto, para que se entienda todavía mejor, es de esta forma. Vamos a multiplicar esto que tenemos aquí, A partido por B igual a C partido por D, lo vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar por B. ¿Qué quiere decir? Acuérdese de la balanza, esta de la justicia, que si yo hago algo en un lado, tengo que hacerlo en otro lado. Si yo multiplico por B en ambos lados, la balanza queda igual. Si yo le sumo 100 aquí y le sumo 100 acá, la balanza queda igual. O sea, se respeta la igualdad de la ecuación. Entonces, voy a multiplicar por B, pero lo voy a multiplicar en los dos lados. Entonces, ¿qué voy a tener? B multiplicado por A partido por B. Y acá voy a multiplicar B multiplicado por C partido por D. ¿Sí? Puse B en el lado izquierdo, B en el lado derecho, por lo tanto se mantiene, que es lo importante, se mantiene esto, que es fundamental, la igualdad. Si no, no podemos decir que la ecuación es correcta porque usted está desbalanceando. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces fíjese, ¿qué va a ocurrir ahora? Como multipliqué B en ambos lados, yo en el lado izquierdo de la ecuación puedo simplificar. O sea, esta B la puedo simplificar con esta de aquí. ¿Y qué me quedó entonces? Me quedó lo siguiente. Me quedó que A es igual a B multiplicado por C y todo esto partido por D. Entonces ahora, ¿cómo paso D hacia el otro lado? Hago exactamente lo mismo. Voy a multiplicar, ¿cierto?, por D. Entonces la ecuación la voy a multiplicar a ambos lados y voy a mantener la igualdad. Entonces me va a quedar D multiplicado por A es igual a B multiplicado por C partido por D multiplicado por D. Recuerde que multipliqué D en ambos lados. ¿Ya? Acá tengo D aquí y tengo D a este otro lado. ¿Sí? Bien. Ahora voy a escribir cómo me quedaría la ecuación. Me queda D por A. Ahí no puedo hacer mucho. Pero acá sí puedo simplificar. Fíjese, puedo simplificar esta D con la D de arriba. ¿Qué me va a quedar? B por C. Esa es la explicación. A veces nos enseñan que no, si está dividiendo pase multiplicando, y si está multiplicando pase dividiendo. Es correcto, hacia los lados. Pero así matemáticamente es como, por eso se entiende de esa forma, cuando uno entiende de dónde viene el que lo tengo que hacer con lo inverso, ¿no? Entonces, cuando nosotros teníamos A partido por B, que era igual a C partido por D, esto también lo podemos escribir de esta forma, ¿sí? En la cual D pasó multiplicando a A aquí arriba y B pasó multiplicando a C. ¿Correcto? ¿Se entendió? Siempre es exactamente igual. Bien, vamos entonces a continuar con nuestra pizarra acá y vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que está acá dice, si tenemos la proporción 3 cuartos es igual a 15 veinteavos y le aplicamos la propiedad fundamental, la que acabamos de ver, nos quedaría lo siguiente. Vamos a ocupar nuestra pizarra y ponemos aquí, esto lo podemos ocultar y ponemos aquí lo siguiente: 3 cuartos es igual a 5 veinteavos. Vamos a ver si es cierto. Perdón, es 15. Es 15. ¿Sí? Es correcto, es 15.
me falta, ahí sí, es 15. Entonces decíamos que este número 20 va a ir multiplicando al 3 y el 4 va a ir multiplicando al 15. Por lo tanto me va a quedar 20 multiplicado por 3 y acá me va a quedar 4 multiplicado por 15. Si yo multiplico 20 por 3 me da 60 y 4 por 15 también me da 60. Por lo tanto, esto está correcto. Es una proporción que está correcta. Eso nos sirve para verificar. ¿Ve? Aquí dice 6, 3, lo que acabamos de hacer en la pizarra. ¿Mm? Bien, esta es la propiedad que nos permite detectar si las cantidades presentadas son una proporción, si verdaderamente son una proporción. Y aquí vimos que sí, que el resultado es correcto en ambos lados. Acuérdense, el signo igual. Siempre tiene que ser igual esto con lo de acá. Bien. Ahora, magnitudes proporcionales. Algunas aplicaciones en situaciones de la vida diaria son cuando se prepara una torta. Es necesario que todos sus ingredientes mantengan una proporción. Y aquí empezamos como a aplicar ya en la vida diaria. Cuando usted hace una torta, ocupa muchos ingredientes, pero los principales son la leche, la harina y los huevos. ¿Sí? Si usted ocupa una cantidad para hacer una torta de 20 personas, por ejemplo, ocupa 1 litro de leche, medio kilo de harina y 2 huevos, por decir cualquier cosa, para 20 personas ocupó esos materiales. Si quiere hacerlo para 100 personas, tendrá que multiplicar por 5 cada una de esas cantidades que hizo para 20 y mantiene la proporción. Y la torta le va a quedar exactamente igual. Otro ejemplo es que cuando se preparan mezclas materiales para la construcción de un muro, se debe mantener la proporción entre la grava, o sea, la piedra, el cemento y la cantidad de agua. Si usted quiere hacer 20 kilos de mezcla, ¿no? Los maestros le echan, no sé, 5 kilos de cemento, le echan 15 litros de agua y le echan 3 kilos de grava o de piedra. Pero si quieren hacer 100 kilos van a tener que multiplicar por 5 cada una de esas cantidades. Eso es que es proporcional. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué tenemos? Hay proporciones directas e indirectas. Hay dos tipos de proporciones. Entonces, la proporción directa es cuando las dos variables, ¿cierto?, responden de la misma manera. Lo vamos a leer para no equivocarme. Son directamente proporcionales entre los valores respectivos de cada una de ellas. Además, al aumentar o disminuir una de ellas, la otra aumenta o disminuye respectivamente y en la misma razón. Entonces, ahora vamos a ocupar nuestra pizarra para ver esto de directa y nos dicen que es acá es y partido por x, que son cualquier cantidad, cualquiera, representan una proporción, o sea, una constante, cuando son directas. Es decir, si i aumenta, si i aumenta, x también tiene que aumentar. ¿Para qué? Para que esto se mantenga. Pongamos un ejemplo. 2 dividido por 4 y yo digo que esto es 0,5 y esto se tiene que mantener. Por ejemplo, si yo aumento el 2 lo aumento al doble, o sea, en vez de 2 voy a escribir 4. El denominador también tiene que aumentar al doble para que se mantenga la proporción, o sea, tengo que poner el doble de 4 es 8. Y si usted ve, se mantiene la proporción de 0,5. Y si yo lo aumento 5 veces, arriba y abajo, entonces tendría 10. Y aquí abajo tendría, son 2, son 4, son 10, son 40. Y esto me da no
8, perdón, lo aumento al doble. Después lo aumento 5 veces. 5 por 2 son 10, está bien. Y 5 por 4 no son 40, ¿ves? Son 20. Ahí sí. Ahora sí, ahora está bien. Por lo tanto, yo voy a tener 10 partido por 20. Y esto de 10 partido por 20 es lo mismo que... ahora sí, 5 partido por 10 y esto es igual a 0,5 y se mantiene la proporción, ¿se da cuenta? Entonces esto es cuando estamos hablando de proporciones directas, ¿sí? Bien, vamos a seguir con nuestra guía y aquí nos ponemos un ejemplo. Indica si las variables son directamente proporcionales. Nos están preguntando. Veamos, ¿qué nos preguntan? La medida del lado de un cuadrado y su perímetro, ¿es directamente proporcional? Ocupemos nuestra pizarra. Aquí. Tengo un cuadrado. Los lados son todos iguales, ¿cierto? Un cuadrado de lado A. Yo sé que tengo A aquí, A acá, A y A. Todos sus lados son iguales. Por ejemplo, voy a poner que es un cuadrado de lado 2. O sea, yo sé que ahí es 2, 2, 2, 2. Me están preguntando por el lado, si este lado con relación a su perímetro. ¿Qué es lo que es el perímetro? Es la suma de los lados, ¿cierto? Entonces yo tendría que aquí el perímetro es igual a 8, ¿cierto? El perímetro es igual a 8. ¿Por qué? ¿Por qué 8? Porque sumé, ahora sí, sumé 2 más 2 más 2 y más 2 y me da que el perímetro es 8. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento ese perímetro a 5, por ejemplo? Tengo un cuadrado y ahora le voy a poner de lado 5. ¿Qué pasa con su perímetro? ¿Cuánto va a ser? 5 más 5 más 5 más 5 y su perímetro va a ser 20. Es decir, cuando yo aumento el lado de un cuadrado, mi perímetro también aumenta. Por lo tanto, es una proporción directa entre ambos. Vamos a ver. Respuesta, dice sí, porque la mayor longitud de sus lados, mayor perímetro. Porque a mayor longitud de sus lados, mayor perímetro. Si una variable aumenta, la otra aumenta también en la misma razón. Veamos otro. El número de trabajadores y los días que se demoran en hacer un trabajo si todos trabajan de igual manera. Lógicamente que si usted pone más trabajadores se va a demorar menos días en hacer un trabajo. Si tiene que desmalezar, por ejemplo, un canal y con 5 trabajadores se demora 3 días, si pone 10 trabajadores se va a demorar la mitad de ese tiempo. Entonces ahí no es proporcional, es indirecto, ¿ya? O inverso, que también se puede llamar. Vamos viendo el gráfico, cómo se representaría una proporción directa en forma gráfica. Tenemos en este lado de acá nuestra tabla de valores. Tenemos las X y tenemos las Y. Si miramos el gráfico, voy a correr para que se vea un poquito mejor. Ahí se ve bien el gráfico. Tengo que en la X, la parte de la base se llama X y la parte vertical se llama Y. También en matemáticas se conoce como abscisa, la parte de las X, y la ordenada en la parte de las Y. Si escucha estos términos, usted sabe que se está refiriendo a la Y cuando hablen de ordenada y a la abscisa cuando hablen de X, ¿ya? Entonces, acá dice, es una función de proporcionalidad directa. Si una de las variables aumenta, la otra también aumenta en un mismo factor. Y si una de las variables disminuye, la otra también disminuye en un mismo factor. Entonces, aquí nos ponen un ejemplo. Dice, Juan ha utilizado 20 huevos para hacer 4 tortillas iguales.
cuántos huevos necesita para hacer 6 tortillas y para hacer 2. Grafica los resultados hasta 6 tortillas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vemos en nuestra tabla que tenemos aquí arriba y ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los números que van a ir aquí aquí en los números que van a ir en la abscisa o en el eje de las X, y en el eje de las Y vamos a poner 5, 10, 15, 20, 25 y 30, que son las que van aquí, 5, 10, 15, 25, 30. Si yo grafico esto, cuando X vale 1, Y vale 5, luego cuando X vale 2, acá 2, Y vale 10, y así sucesivamente le voy respondiendo según mi tabla de valores que tengo aquí, yo obtengo una recta, y es proporcional porque cuando va aumentando una variable, X por ejemplo, Y también va aumentando, ¿sí? Entonces vamos a responder lo que nos preguntaban aquí: ¿cuántos huevos necesita para hacer, 20 huevos para hacer 4 tortillas? Esto van a ser los huevos en la Y, en la ordenada van a estar los huevos. Con 20 huevos yo hago 4 tortillas. Las tortillas van a ir en el eje de la X, ¿ok? Con 20 huevos. Me preguntan, ¿con cuántos huevos se necesitan para hacer 6 tortillas? Entonces yo busco aquí mis tortillas, 1, 2, 3, 4, aquí está el número 6, y subo y veo dónde intersecta esta línea recta, y lo intersecta aquí, 30. Ah, ok. 20 huevos para hacer 4 tortillas, 30 huevos para hacer 6 tortillas, ¿sí? Y para hacer 2 tortillas, bueno, me voy al X, aquí abajo, aquí abajito, y busco el número 2. Acuérdense que esto le vamos a llamar tortillas. 2, y miro el gráfico y veo 10. Necesito 10 huevos. ¿Se da cuenta la utilidad de trabajar con un gráfico? Que no hay que estar calculando para cada punto, sino que uno traza en la línea recta. Cuando son proporcionales, con 2 puntos usted traza ya una línea recta y puede dar respuesta a todo lo que pasa entre medio, ¿sí? Bueno, esta es la proporción directa. Acuérdese, cuando una variable aumenta, la otra aumenta en la misma proporción. O cuando una disminuye, la otra disminuye en la misma proporción. Y tenemos la proporción indirecta, que es al revés. Cuando una aumenta, la otra disminuye. O cuando la otra disminuye, la otra aumenta, ¿sí? Y esto se puede expresar por la multiplicación. Vamos a nuestra pizarra. Se puede expresar de la siguiente forma: X multiplicado por Y es igual a K. Entonces ahora, cuando nosotros aumentamos este valor, necesariamente este valor tiene que disminuir para que se mantenga la constante, la K. Pongamos un ejemplo. Bien. 5 multiplicado por 8. Esto es igual a 40. Si nosotros vamos a modificar una variable y vamos a mantener nuestra proporción, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a aumentar al doble el 5. Vamos a poner 10. 10. ¿Por qué número lo tengo que multiplicar para que me dé 40? Acuérdense que tengo que mantener la proporción. Lógicamente por 4. Es decir, cuando el 10 aumentó el doble, 8 disminuyó el doble también, disminuyó a la mitad, a 4. Y eso nos permite mantener nuestra constante K, ¿sí? Entonces, en este caso, estas proporciones son indirectas, porque cuando una aumenta, la otra tiene que disminuir en la misma proporción para mantener nuestra constante. ¿Bien? Correcto. Y aquí se expresa entonces en forma matemática. Acá nos dan algunos ejemplos. Dice, indica si las variables son inversamente proporcionales. Ahora tenemos que estar atentos si son directamente o inversamente proporcionales. Dice, el número de albañiles y el tiempo empleado en hacer el mismo edificio.
Claro, es inverso, porque mientras más albañiles, mientras más gente ponga a trabajar, menos tiempo me voy a demorar. Entonces, mientras agregue de una, disminuye la otra, que es la variable del tiempo. ¿Sí? Bien. Otra, dice la velocidad de un auto y el trayecto recorrido en el mismo tiempo. En el mismo tiempo. O sea, si un auto va a 60 kilómetros, ¿cierto? Y en una hora recorre 60 kilómetros, pues va a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Si yo aumento la velocidad, por ejemplo, a 120, va en el mismo tiempo, va a recorrer el doble de la velocidad, o sea, el doble de la distancia. Es decir, aumenté, ¿no? Veámoslo en la pizarra, me parece que es mejor. Vamos a verlo. Acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un auto y aquí van a ver mi capacidad para el dibujo. ¿Ve? Ahí está. Tenemos un auto que viaja a 60 kilómetros por hora. Entonces, en una hora, ¿cuánto recorre? 60 kilómetros. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. ¿Qué pasa ahora si ese auto yo aumento su velocidad al doble? A 120 kilómetros por hora. En una hora, acuérdense que el tiempo, dijimos al mismo tiempo, ¿cuánto va a recorrer? Bueno, va a recorrer 120 kilómetros. Entonces, cuando aumenta la velocidad, también en el mismo tiempo, también aumenta la distancia que recorre. Por lo tanto, a esta pregunta no sería indirectamente proporcional, sería directamente proporcional, no es inversa. Bien, ok. Acá tenemos entonces, así como graficamos las proporciones directas, aquí hay un gráfico de las indirectas, que es la lógica de graficar es igual. Primero tenemos que tener una tabla de valores, la que tenemos aquí arriba, en la cual escribimos el eje X, o la abscisa, recuerde, 3, 6, 12, 1, y la respuesta en Y es 8, 4, 2 y 24. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que cuando X vale 1, que lo tenemos aquí abajito, aquí me voy a poner aquí, acá, fíjese, en esta parte, entre el 0 y el 2, ahí está el 1. Dice que cuando es 1 vale 24, o sea, Y es 24, está por acá arriba, ahí. Vamos a bajar, aquí, ¿ves? Después, ¿qué me dice la tabla? Que cuando X es 3, busco el 3, que está entre 2 y 4, aquí en el medio está el 3, y subo, Y vale 8, correcto, aquí está, y lo anoto ahí, con un puntito rojo. Después, cuando X vale 6, busco el 6, acá está, Y vale 4, aquí está el 4 en Y, entonces lo marco. Y después marco para X cuando vale 12, Y va a valer 2 y lo marco aquí. Y cuando vale 18, que no está en la tabla, pero cuando vale 18X, Y va a valer 1. Entonces, si se fija, se forma una curva que se llama hipérbola, por la forma que tiene la curva. Bien, bueno, vamos a hacer los ejercicios propuestos y por supuesto que ocupamos nuestra pizarra. Dice, un camión consume 8,4 litros de gasolina por cada 100 kilómetros. Entonces anotamos 8,4 litros, ¿cierto?, de gasolina por cada 100 kilómetros. Bien, ¿qué trayecto puede recorrer con 40 litros de gasolina en el tanque? Entonces, hacemos nuestra proporción. Decimos 8,4 litros es para recorrer 100 kilómetros. Y si tuviera 40 litros, y aquí viene algo muy importante, 40 litros es para recorrer X kilómetros. Si se fija, siempre nosotros tenemos que escribir
las mismas unidades en el mismo lado de la ecuación. Litros, litros, y en este otro lado, kilómetros y kilómetros. Entonces esto ya se está viendo que aquí hay como un signo igual, ¿ves? Acá esto y con esto. Entonces lo escribimos como una proporción, es decir, 8 dividido por 4 partido por 40 es igual a 100 dividido por x. Y x, perdón, es lo que nosotros no conocemos. Tenemos que estar siempre claro que aquí van los litros, y acá también, y acá van los kilómetros, y el resultado va a estar en kilómetros. Entonces, para despejar la x, era lo que habíamos explicado anteriormente. La x pasa multiplicando hacia el otro lado, la x va a multiplicar a 8.4 y el 40 va a multiplicar al 100. 40 multiplicado por 100. Y esto, para despejar la x, saco el 8.4 que está multiplicando a la x, lo paso dividiendo hacia el otro lado. Por lo tanto, x me va a quedar como 40 multiplicado por 100 y dividido, a ver, ¿no se está viendo? Ahí sí. Disculpa, es que ahora sí. Dividido por 8.4. Y ahora tomamos nuestra calculadora, pero antes de eso aquí hay un cálculo fácil. 40 por 100 son 4000 y eso dividido por 8.4. Ahora sí, x va a ser igual a 4000 dividido por 8.4. Entonces tomamos nuestra calculadora, acá la encontré, la tenemos, ok. Entonces teníamos 4000 dividido por 8.4. Eso nos da 476. ¿Qué cosa? Vamos a ver. 476, correcto, kilómetros. Esa es nuestra respuesta. Bien. Ok. Seguimos avanzando y tenemos otra pregunta. Dice, los 2/5 de la capacidad de un estanque son 500 litros. ¿Cuál es la capacidad total del depósito? Muy bien. Entonces, tomamos nuestra pizarra, nos ponemos aquí y ponemos 2/5 de la capacidad de un estanque es igual a 500 litros. O sea, esto es igual a 500 litros. ¿Cuál es la capacidad total del depósito? O sea, nos están preguntando, vamos a poner esto arriba, nos están preguntando todas las partes, o sea, 5 partido por 5, ¿cuánto es la capacidad total? ¿Por qué 5 partido por 5? Porque nos decían que 2/5 partes eran 500 litros. Y me están preguntando cuál es su capacidad total. Por lo tanto, si son 2/5, el total son 5/5. Ese es su total. Si usted, por ejemplo, parte una torta en 4 partes, tiene un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, ¿cierto? Bien. Si le preguntan 2/4, que es un medio, ¿cuánto es el total de la torta? Son los 4 cuartos. Por lo tanto, 4 dividido por 4 es 1. Siempre el total va a ser la unidad. En este caso, 5 partido por 5 es 1 y es la unidad. Entonces, lo expresamos de esa forma. Y vamos a despejar entonces x. X sería, lo vamos a pasar hacia el otro lado. Vamos a poner x multiplicado por 2/5 es igual a 500 o a 5 partido por 5, que en realidad es 1. 5 partido por 5 es 1, ¿cierto? Esto usted ya lo sabía. Entonces, 1 por 500. Acuérdense que son los litros. Entonces, acá nos queda 2x partido por 5 es igual a 500. El 5 pasa multiplicando hacia el otro lado, me quedarían 2x es igual a 5 multiplicado por 500
Y X finalmente nos quedaría que 5 por 500 dividido por 2. X es igual a 5 por 500, correcto, son 2500, y dividido por 2, X es igual a 1250 litros. O sea, esa es la capacidad total del estanque. ¿Sí? Bien. Continuamos. Un camión demora 6 horas entre Valparaíso y Talca, a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad promedio se desplazó otro vehículo que hizo el mismo recorrido pero en 8 horas? Interesante. Bien. Vamos a ocupar nuestra calculadora. Vamos a subir un poquito esto. Ahí. Y esto lo vamos a poner acá. Entonces, ¿qué tenemos? Un camión demora 6 horas entre Valparaíso y Talca. Entonces, un camión, vamos a dibujar nuestro camión también para hacerlo gráfico. ¿Ya? Aquí tenemos un camión. Dice que demora, o sea, el tiempo son 6 horas entre Talca y Valparaíso a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Se demoró el tiempo a una velocidad, así se escribe velocidad, 80 kilómetros por hora. Va nuestro camión entre Valparaíso y Talca a una velocidad de 80 kilómetros por hora y se demora 6 horas. Entonces, ¿a qué velocidad promedio se desplazó otro vehículo que hizo el mismo recorrido en 8 horas? Pero aquí me está faltando algo, me está faltando qué distancia recorrió, ¿no? La distancia. Entonces, para saber la distancia, yo aplico aquí mis proporciones, porque me lo están diciendo, la velocidad me lo está diciendo en una proporción. Me dice que 80 kilómetros en una hora. Esa es mi proporción, 80 en una. Por lo tanto, en 6 horas, ¿cuántos kilómetros recorrió el camión? Estoy en la primera parte de la pregunta. Entonces hago mi ecuación, que sería 80 dividido por X es igual a 1 dividido por 6. Recordemos que horas con horas, kilómetros con kilómetros. La X la pasamos para el otro lado y el 6 lo pasamos para acá. Entonces me queda 6 por 80 es igual a 1 por X. ¿Sí? 1 por X. Bien. Por lo tanto me queda, voy a darlo vuelta, que no hay ningún problema. En vez de escribirlo allá, lo voy a escribir acá y lo de acá lo escribo allá. 1 por X es igual a 6 por 80. 6 por 8, 48, le agrego un 0, son 480 kilómetros. O sea, esa es la distancia. Eso es lo que recorrió el camión. Esa es la distancia, en el fondo, entre Valparaíso y Talca, según el ejemplo. Entonces ahora me dicen a qué velocidad promedio se desplazó otro vehículo que hizo el mismo recorrido, pero en 8 horas. Ocupó 8 horas. Entonces volvemos a hacer otra proporción. Decimos que 480 kilómetros se tardó solamente 8 horas. 8 horas. Entonces me están preguntando a qué velocidad. Y si usted mira esto ya es una velocidad, esos dos datos. Porque tengo kilómetros y tengo horas. Lo que hay que hacer es hacer la división que corresponde. Entonces tenemos 48 dividido en 8. ¿Sí? Bien. Yo sé que 8 por 5 son 40, por lo tanto 8 por 6 es 48. Acuérdense, si no ocupe la calculadora, no hay problema. Por lo tanto, esto me daría, vamos a escribir con el mismo, 480 dividido por 8, entonces me da 6, pero como tengo que agregarle un 0, me da 60 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces esa sería la respuesta. Ese camión iba a 60 kilómetros por hora. Y tenemos la última, que es
que dice, entre 4 personas siembran betarragas en 3 días. ¿Mm? En 3 días. ¿Cuántas personas se necesitan para sembrar la misma cantidad de betarraga en 2 días? Y ojo acá, porque aquí tenemos siempre que reconocer si es una proporción directa o es una proporción indirecta. Si yo pongo más personas, voy a demorarme menos días en sembrar o en plantar, ¿cierto? Entonces ya estoy intuyendo cómo es esta proporción. Ocupemos nuestra pizarra. Tenemos acá que 4 personas, y acá algo que nos va a servir para los ejercicios que vienen más adelante, es bueno hacerlo de esta manera que vamos a ver ahora. Es poner, cuando hay problemas que se llaman directas o indirectas, o reglas de 3 simples o reglas de 3 compuestas, son de este tipo de proporciones. Es mejor escribirlo de esta forma. Mire, 4 personas me dicen, entonces yo anoto aquí arriba personas y aquí abajo anoto el número 4. Siembran betarragas en 3 días. Entonces pongo acá días y aquí pongo 3. Eso es lo que me están diciendo, ¿cierto? 4 personas en 3 días siembran betarragas. Ahora me preguntan, ¿cuántas personas? O sea, aquí yo voy a tirar una línea y voy a poner una X, porque me están preguntando en el lado de las personas. Esa es la duda. ¿Cuántas personas se necesitan para sembrar la misma cantidad de betarraga, pero en 2 días? O sea, acá me lo están diciendo, en 2. Si se da cuenta, tenemos tenemos una proporción. Pero para hacer esta proporción hay que, y ahora viene la parte importante, hay que darse cuenta si esta es directo o indirecto. Si fuera directamente proporcional, queda tal cual está la proporción. Pero si fuera indirecto, tendríamos que dar vuelta a los números como lo vamos a ver ahora. Entonces, la pregunta siempre va a ser en los días. Si yo pongo más días, si yo aumento los días, acá, si yo aumento los días, ¿voy a aumentar las personas o al revés? La pregunta es, si yo aumento las personas para sembrar, ¿me voy a demorar más días o menos días? Y nos damos cuenta que si yo pongo más personas, me demoro menos días. Entonces, si a uno lo aumento, el otro lo estoy disminuyendo. Si aumento las personas, disminuyen los días de sembrar. Por lo tanto, esta proporción que yo tengo aquí es indirecta. ¿Sí? Entonces, lo vamos a escribir acá para que quede más claro. Es indirecta. Y esto es importante que usted lo identifique de esa forma que lo hicimos ahora. ¿Por qué? Porque vamos a tener que transformar esta ecuación. ¿De qué manera? Vamos a darlo vuelta. Cuando sea indirecta, los tenemos que dar vuelta. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar así. 4x, lo voy a escribir acá. 4x va a ser igual, ahora no a 3 medios. Como es indirecto, es 2/3. Ojo con ese dato. Y ahora resolvemos de la manera que sabemos. X para allá y el 3 para el otro lado. Entonces nos queda 4 por 3 es igual a 2x. La x va a ser igual, el 2 lo vamos a sacar dividiendo y nos va a quedar 4 por 3 son 12, dividido por 2, y x es igual a 6. Por lo tanto, nuestra respuesta es que si yo quiero sembrar las betarragas en 2 días, tengo que aumentar a 6 el número de personas. Entonces, si quiero, fíjese, disminuir los días de siembra, tengo que aumentar el número de personas. ¿A cuántas personas? A 6. Muy bien, eso con esta clase nos va a quedar la tercera parte, este es el término de la segunda, nos va a quedar la tercera y por supuesto ejercicios aplicados. Muchas gracias.